Buenas noches. Vamos a empezar a ver lo que es la distribución de potencia, ¿de acuerdo? En los circuitos de AM. Entonces, déjenme llego nomás a la diapositiva. Aquí está, ¿no? Entonces, vamos a empezar con este. Es un tema sencillo. De hecho, con esto terminamos un poquito lo que es el AM con la distribución de potencia. En todo circuito eléctrico, la potencia disipada es igual al cuadrado del voltaje dividido entre una resistencia. Para una onda portadora sin modulación, pues me quedaría que la potencia de la portadora es igual a S, que sería el voltaje de la portadora, sobre la raíz cuadrada, digamos estamos sacándolo en RMS, al cuadrado, sobre una resistencia que debe tener el circuito, ¿no? Entonces, pues simplemente echándole álgebra aquí, nos quedaría que la potencia de la portadora es igual a S al cuadrado sobre 2 veces R. También puedo sacar las potencias de las bandas laterales superior e inferior con la siguiente ecuación, ¿no? La potencia en la banda lateral inferior es igual a la potencia de una frecuencia lateral superior, es igual a M, que es el índice de modulación, por el voltaje de la portadora sobre 2, por la raíz cuadrada, ¿no? De 2. Básicamente, si se fijan, este es el voltaje. Esto que estoy encerrando es el voltaje de una banda lateral. Entonces, nada más lo estoy expresando en voltaje RMS. Y eso al cuadrado, ¿no? Lo que me daría como resultado bueno, pues esto que está aquí, ¿no? M cuadrada por el voltaje de la portadora sobre 8R. Entonces vean que esta es la potencia que tiene una frecuencia lateral superior o una frecuencia lateral inferior. Ok. Estas son importantes que nos las vayamos poniendo en nuestro formulario, ¿no? Otra forma de escribir estas ecuaciones es si esto es igual a esto. Yo puedo decir que básicamente la potencia de una frecuencia lateral inferior es igual a la potencia de una frecuencia lateral superior, que es igual a m cuadrado sobre 4 por S cuadrada sobre 2R. Este término pues es la potencia de la portadora, ¿no? Por lo tanto, también puedo decir que la potencia de las bandas laterales, de las frecuencias laterales, es igual a m cuadrada sobre 4 por la potencia de la portadora. Y este es el grave problema de la modulación AM, Double Sideband Full Carrier, ¿no? Que es la que hemos visto hasta el momento. Y es que la potencia, bueno, esta gráfica es básicamente pues bueno, es una gráfica obviamente relacionando el índice de modulación con la potencia de las bandas laterales. Y podemos ver que si yo tengo el índice de modulación 1 es cuando yo tengo la máxima potencia en una banda lateral, pero esa potencia siempre va a ser, la máxima sería 0.25. ¿De qué? Pues de la potencia de la portadora. Entonces ese es la máxima potencia que yo puedo tener, y ese es el problema de esta modulación, ¿no? Que si yo llego a modular una señal con esta modulación, pues vean que básicamente el 50% de la señal se va a perder, ¿no? Porque la portadora no trae información, y la portadora trae el 50% de la señal. ¿A qué me refiero con eso? Pues si esto es de una banda lateral, pues obviamente otro 0.25 sería de otra banda lateral, y lo restante sería de la portadora, ¿no? Y este 0.5 de la portadora pues no tiene información. Y si yo todavía voy más para allá y veo los circuitos de moduladores de AM, voy a ver que a lo mejor una de las bandas laterales no me va a interesar. Por lo tanto, toda la potencia que yo envié, nada más utilicé a lo mejor el 0.25.
Entonces, ese es el grave problema de esta modulación. Bueno, pues la potencia total de una onda de amplitud modulada es igual a la suma de las portadoras, de la portadora y de las bandas lateral superior e inferior, ¿no? Que es lo que hice ahorita, ¿no? Esto. La potencia total es igual a la potencia de la portadora más la potencia de la banda lateral superior, de la potencia de una frecuencia lateral superior más la potencia de una frecuencia lateral inferior. Sustituyendo los valores, pues voy a llevar a esta ecuación que tenemos aquí. Y bueno, volviendo a sustituir un poquito, pues voy a encontrar esto, ¿no? Y bueno, pues esa es la parte interesante, ¿no? Es lo que, si yo expandiera esta ecuación, pues sí, ecuación que tengo ahí, me quedaría como PC, la potencia de la portadora, más la potencia de la portadora m cuadrado sobre 2. ¿Qué es lo que le decía? Si el mejor caso es un 1, que m fuera un 1, pues yo tengo la potencia en caso de que m sea igual a 1, más la potencia de la portadora sobre 2. Y estos son las bandas laterales. Entonces vean que el 50% de la potencia que se envía está nada más en las bandas laterales, ¿no? Entonces ese es un grave problema de esta modulación. Bueno, vamos a hacer este ejercicio que está muy sencillo. Para una onda double sideband full carrier de AM con voltaje máximo de la portadora no modulada de 10 volts pico, una resistencia de carga de 10 ohms y un coeficiente de modulación de M igual a 1, determinar las potencias de la portadora y de las bandas laterales superior e inferior. Entonces, pues es relativamente sencillo ver la potencia. La de la portadora, nomás déjenme acuerdo, ¿no? Es igual a S al cuadrado sobre 2R. Perdón, este sería PC es igual a S al cuadrado sobre 2R. Sustituyendo me quedaría 10 al cuadrado entre 2 veces 100. Y esto me queda de 5 watts, ¿no? No, de 0.5 watts. Ah, perdón, no son 100, son 10. Pensé que la resistencia de 100 ohms es de 10. Entonces sería 100 entre 20, me quedan 5 watts. ¿Sale? La potencia de las bandas laterales. La potencia de una frecuencia lateral inferior es igual a una potencia de la frecuencia lateral superior. Y esto es igual a, no me la sé de memoria, ¿no? Pero podemos decir que es m cuadrado. El índice de modulación al cuadrado sobre 4 por PC. Entonces va a ser igual a m al cuadrado por PC entre 4. Y eso me quedaría como 1 por 5 watts sobre 4. Me quedaría 1.25, ¿no? Es igual a 1.25 watts. La potencia total de la onda modulada, me quedaría que la potencia total va a ser igual a la potencia de la portadora más la potencia de una banda de una frecuencia lateral inferior más la potencia de la frecuencia lateral superior, y esto me quedaría igual a 5 watts más 1.25 más 1.25, y esto me daría igual a 7.5 watts, ¿no? Entonces vean, esto es lo que le estaba diciendo, ¿no? La mayor parte de la potencia está en la portadora, y la portadora no genera información, ¿no?
A continuación, trazar el espectro de potencias. El espectro de potencias pues es muy sencillo. Aquí tengo la frecuencia. Bueno, sí, tiene que ser con la frecuencia, entonces tendrías aquí a la frecuencia de la portadora 5 watts. No tengo la frecuencia de la moduladora, entonces no sé cuáles sean los valores, ¿no? Ni de la portadora, entonces esto recuerden que es FC menos la frecuencia de la moduladora, esto es FC más la frecuencia de la moduladora, y que esto vale 1.25 y esto también vale 1.25, ¿no? Y bueno, ahora me pide repetir los pasos, pero para un índice de modulación de 0.5. Obviamente no va a cambiar casi nada, ¿no? La potencia de la portadora no se ve afectada. ¿Sí? Es decir, este inciso, que sería el inciso A, queda igual. Este sí va a cambiar, ¿no? Porque ahora tengo 0.5 al cuadrado. Y 0.5 al cuadrado son 0.25. 0.25 por 5. Voy a sacar la calculadora. Mejor para no regarla. Sería 0.25 por 5 watts. Porque recuerden que la simulación ahora son 5, ¿no? Son 0.5. Es 1.25 entre 4. Entonces me da 0.325. 125 watts. Me queda bien poquitito, ¿no? Entonces me quedaría 0.325 watts más 125 watts, y esto me quedaría igual a esto por 2, para sumarlo, nada más lo estoy sumando, más 5. Nos quedaría una potencia de 5.625 watts. Obviamente el espectro cambiaría, ¿no? Ya no serían 1.25 aquí, ni serían 1.25 acá, sino que serían 0.300.125. 0.300.125. Entonces vean cómo el índice de modulación pues cambia todo, ¿no? La potencia en esta señal. Entonces, este tipo de ejercicios son muy sencillos. No es más que aplicar las fórmulas que estamos viendo. Y pues ya, ¿no? Bueno, ¿qué pasa ahora con una señal compleja de información? Hasta el momento solamente hemos visto qué pasa si yo aplico una señal senoidal de una sola frecuencia. ¿Qué pasa si yo tengo más frecuencias, ¿no? Por ejemplo, la voz. La voz humana tiene un rango de frecuencias. Entonces, ¿qué va a pasar con la modulación? Entonces, si una señal moduladora contiene dos frecuencias, una frecuencia moduladora 1 y una frecuencia moduladora 2, es decir, tiene armónicos, vamos a suponer algo así, ¿no? La señal moduladora, pues tiene armónicos, obviamente, ¿no? Entonces, la onda modulada contendrá la portadora y dos conjuntos de frecuencias laterales, ubicadas en forma simétrica en torno a la portadora. Es decir, ya de una vez nos está diciendo que el espectro te va a quedar así, la frecuencia portadora y dos pares de frecuencias laterales, ¿no? Una que sería FC menos FM1, esta que sería FC menos FM2, esta que quedaría como FC más FM2 y esta que quedaría como FC más FM1, ¿sale? Suponiendo que FM1 es mayor que FM2. Entonces, y se puede representar esa onda por esta señal, ¿no? Por esta forma matemática. Que si se fijan es lo mismo que hemos visto, ¿no? El seno de 2pi FC más un medio del coseno de 2pi FC menos FM1, que es donde les digo que aparece esa señal, menos un medio del coseno de 2pi FC más FM1,
aquí, más 1/2 del coseno de FC menos FM2, que sería este, menos 1/2 del coseno de 2pi FC más FM2, que sería este, ¿no? Y así más, pues todas las frecuencias que yo tenga moduladoras, ¿sale? Entonces bueno, pueden ver por qué es importante saber un poquito de la serie de Fourier para este tipo de sistemas, ¿no? Porque hay que descomponer la señal en sus diferentes armónicos, ¿no? Y con los armónicos yo ya puedo hacer esto. Porque toda la teoría que hemos visto está desarrollada para una onda senoidal. Bueno, cuando varias frecuencias modulan de forma simultánea la amplitud de una portadora, el coeficiente combinado de modulación es igual a la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de los índices individuales de modulación, que es lo que tenemos aquí, ¿no? La modulación total es igual a la raíz cuadrada del índice de modulación 1 al cuadrado más el índice de modulación 2 al cuadrado más el índice de modulación 3 al cuadrado hasta llegar al índice de modulación n al cuadrado. Ok. Con el efecto combinado de la modulación se pueden determinar las potencias totales de las bandas laterales y de transmisión, como sigue. Estamos hablando de las totales, de la potencia total en la banda lateral, la potencia total en la banda lateral superior, que debe ser igual a la potencia total en la banda lateral inferior, que es igual a la potencia de la portadora por el índice de modulación al cuadrado, del índice de modulación total al cuadrado sobre 2. ¿Sale? Y bueno, aquí me falta un igual, ahí disculpen. PTBL debe ser igual a PTLBS, que debe ser igual a PC, que es la potencia de la portadora, por MT al cuadrado sobre... Como que repetí más bien dicho 2, ¿verdad? Bueno, olviden esta no es cierto. Como que la repetí más bien dicho. Déjenme borro esto porque no me he fijado que lo repetí, ¿no? Entonces ahí sí me equivoqué. Esta no existe, ¿no? De hecho es la misma que esta. Entonces, y por lo tanto, pues la potencia total va a ser igual a PC, que es la potencia de la portadora, por 1 más m cuadrado t sobre 2. ¿Sale? Bueno, creo que sí está bien. Y pues bueno, vamos a hacer este ejercicio. Este sería lo último que vamos a hacer el día de hoy. Está muy sencillo. Y en un transmisor de AM se debe tener cuidado de asegurar que los voltajes combinados de todas las señales moduladoras no sobremodulen la portadora. Y bueno, un ejemplo. Un transmisor double sideband full carrier de AM tiene potencia de portadora no modulada de PC igual a 100 watts, que se modula en forma simultánea por 3 señales cuyos coeficientes de modulación son M1 igual a 0.2, M2 igual a 0.4 y M3 igual a 0.5. Determinar el coeficiente total de modulación. Entonces empezamos con MT, que es igual a la raíz cuadrada de M1 al cuadrado, que sería 0.2 al cuadrado, más M2 al cuadrado, que sería 0.4 al cuadrado, más 0.5 al cuadrado. Y esto me va a dar igual a, saco la calculadora para no regarla, y quedaría de 0.2 al cuadrado, más 0.4 al cuadrado, más 0.5 al cuadrado, y me va a dar de 0.45 y a eso le saco la raíz cuadrada. Y entonces me da, le puse doble raíz cuadrada. Bueno, era la raíz cuadrada de 0.45. 0.45 raíz cuadrada. 0.67. 0.67. La potencia de las bandas laterales inferior y superior. Eso es potencia de las, bueno, potencia total de las bandas lateral inferior
es igual a la potencia total de la banda lateral superior y es igual al índice de modulación, no me lo sé de memoria, PC por MT sobre 2. Mejor lo apunto porque luego se me olvida. PC por MT al cuadrado sobre 2. Y esto me va a dar igual a 100 por 0.67 al cuadrado y todo eso entre 2, ¿no? Entonces vuelvo a ir a mi calculadora, me quedaría 100 por 0.67 al cuadrado y eso entre 2 y me queda de 22.5, ¿no? Lo voy a redondear, sería igual a 22.5 watts, ¿vale? Y la potencia total transmitida, pues debe ser la potencia total, debe ser igual a la potencia de la portadora más la potencia total en la banda lateral inferior más la potencia total en la banda lateral superior, y esto me va a dar igual a 100 más 22.5 por 2, ¿no? Y 22.5 por 2 me da 45. 45 y por lo tanto serían 145 watts. ¿Vale? Eso es lo que se está enviando, ¿no? 145 watts. Y vean el mismo problema, ¿no? Las que tienen información son las bandas laterales superiores e inferiores. Y solamente de esos 100 watts, de esos 145 watts, solamente 45 watts son información. ¿Sale? Entonces ese es el grave problema de la modulación AM en este tipo, ¿no? En double sideband full carrier. Bueno, eso sería todo por este video. Espero que me haya dado a explicar, entender. Y pues muchísimas gracias por su tiempo. Creo que ya se me atrapó esta maravilla.